Te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por esta noche, por este tiempo, por este día que tú hiciste. Tu palabra dice en el Salmo 118, 24 que este es el día que tú hiciste y que nos gozamos, Señor, en ti y nos alegramos en este día. Gracias porque así lo diseñaste, Padre. Gracias por esta noche, por este tiempo, porque a pesar de las festividades de nuestra hermosa ciudad, también, Señor, hacemos un alto en el camino para buscar lo espiritual, lo que nos ayuda a poder cubrir lo emocional y lo físico en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el primero y serás el primero en nuestras vidas, Señor, sin dejar a un lado nuestras responsabilidades familiares, laborales, sociales, Señor, gracias. Pero tú eres el número uno. Gracias por esta noche, un miércoles sencillo, común y corriente, pero que tú lo haces especial con tu presencia en nosotros, con el consejo divino, Señor, gracias. Gracias porque tu Espíritu está en este lugar, porque Jesucristo es el Rey de nuestras vidas, porque en ti podemos descansar esta noche, entregarte todas las cargas, las preocupaciones, los afanes, los temores, el miedo, la ansiedad, el afán, el estrés, y reposar en Cristo, saber que todo está bajo control, saber, Señor de gloria, que tú tienes nuestras vidas y los nuestros en tus manos, y que tú estás obrando aún, Señor. Así nosotros no lo entendamos o no lo tengamos claro, gracias, porque a ti no se te pasa ni un solo detalle de nuestras vidas. Tú tienes cuidado de todo, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Hoy te pedimos más sabiduría, más entendimiento, Señor, más revelación de tu palabra. Que Cristo cada día más se revela en nuestras vidas y que Cristo sea formado en nosotros. Que cada día podamos menguar al humanismo, a las filosofías humanas, a los métodos humanos, a las estrategias humanas, Señor de gloria, y aferrarnos a un cristianismo puro, un cristianismo genuino, un cristianismo real, Señor, con cero religión, pero lleno de Cristo, lleno de la gloria de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a madurar, a crecer, a tener un equilibrio, un balance en nuestras vidas, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, a no dejarnos gobernar, Señor, ni de las circunstancias ni de los sistemas, sino que el único que tenga el dominio, el control y el reino sobre nuestras vidas seas tú, Señor Jesucristo. Gracias por esta noche, este privilegio y esta honra en Cristo Jesús. Te invito a que le des un aplauso a Cristo de gratitud. Amén. Yo me gozo de las locuras de Dios, pero son locuras extraordinarias. Y las de uno también, guiado por el Señor. En pleno mes de diciembre, hablando de la oración. Es un tema extraordinario, la oración. El próximo miércoles les entregamos el material. Ustedes saben que parte de nuestra cultura como ministerio es hacerle llegar a usted los estudios bíblicos. Estamos sembrando una nueva cultura en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Se llama la cultura bereana. La cultura bereana es la cultura que estudia la palabra de Dios, que dedica tiempo a revisar las escrituras. Y estamos saliendo de una cultura tesalónica. La cultura tesalónica es la cultura de que a todo le dice amén, amén, amén y nunca revisa las cosas. Nunca dedica tiempo a estudiar las sagradas escrituras. Estudiar la palabra de Dios es un deleite, es un privilegio, es una honra leer la Biblia. Orar es un privilegio, es una honra. Es un deleite orar. Lo que pasa es que hay que hacerlo con una mente renovada. O sea, si yo no renuevo mi vida, si mi mente no se renueva, leer la Biblia para mí se va a volver un martirio. Yo voy a leer la Biblia y yo, ay, empiezo uno con esa pereza, yo bostezo. Y para ver novelas 3 y 4 de seguidas, ojo, no pesa. 2 películas, no pesa, uno deleitado. Vea su película con toda libertad y abra sus puertas. ¿Y qué pasa? Vea su novela y abra la puerta. Hoy se ve el man Germán, pues véasela. Pero también estudie ¿qué? Las escrituras. Porque somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un ¿qué?
Un cuerpo. Entonces al espíritu, ¿qué es lo que sustenta al espíritu? La palabra, el estudio, la relación con Dios. ¿Qué es lo que sustenta al alma y la renueva? Las escrituras. Pero el alma también tiene emociones. En el alma también hay sentimientos. En el alma también hay gustos. En el alma también hay placeres, deleites que con principio y con gobierno los podemos disfrutar. O sea que sí hay que tener espacio para entretenernos, sea novela, sea película, sea fútbol, lo que quiera. Hoy yo me vi un partido de fútbol. Hoy esta tarde saqué un tiempo y vi un partido de fútbol, le di un partido de fútbol a mi alma. Ahora en la noche voy, no hay, porque ya están despidiendo el año. Si a usted le gusta su novela, véala, pero no se olvide sacar tiempo, ¿qué? Para su vida espiritual, que es la prioridad. Decirle yo novelas, no las vea, uno las va a ver. Y al cuerpo hay que darle sustento, al cuerpo hay que darle abrigo y hay que darle comida. Si no, cabe uno que le damos un poquito de más. Y hay otros que están comiendo cable. Entonces yo empiezo a mirar todo eso y yo digo, usted se va a dar cuenta que vamos a hablar de la oración, pero nos toca que enlazarlo con todo este tipo de enseñanzas. Ese es parte del equilibrio que estamos buscando en nuestras vidas. La oración es un deleite. Primera de Corintios capítulo 14, verso 15. La oración. No he entregado el material porque pues algunos que vienen, no vienen, estamos. Entonces para andar yo enredado, vamos por aquí, vamos por la página 1, vamos por la 3, ahora la página 4. Pero sí hemos estado dando algunos temas sencillos de la oración. En este estudio de la oración vamos a aclarar el Padre Nuestro. En este estudio de la oración vamos a mirar los propósitos de la oración. En este estudio de la oración vamos a mirar cómo se debe orar en este tiempo. Usted y yo no podemos orar como se oraba hace 2000 años, ni hace 3000 años, ni hace 4000 años. Usted y yo tenemos que orar conforme al tiempo que Dios nos determinó como iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? Usted tiene que saber cómo ora la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son judíos aquí que nacieron en Israel? Ninguno. Oh sí, aquí hay alguno que nació en Israel. Somos colombianos. Primera de Corintios 14, 15. El tema de hoy es la oración. Lo voy a enfocar en algo bien interesante que tiene que ver con renovarse. Dice las escrituras que, pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también, ¿con qué más se ora? Aparte de orar con el Espíritu, en el Espíritu, bajo la guía del Espíritu, hay que orar ¿con qué? Entendimiento. Tiene que ver con una mente renovada, una mente entendida. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces la oración en las Escrituras va enlazada a renovar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento. ¿Qué es la palabra mente o qué es la palabra entendimiento? Esa es la manera de usted y yo tener un conocimiento claro o oscuro de las cosas. Una persona entendida es una persona que está clara. Y una persona que no está entendida es una persona que está a ciegas, a oscuras, a tientas. Entonces, la oración en las Escrituras es en el Espíritu, es guiada por el Espíritu. La oración es un ejercicio espiritual. La oración nada que ver con lo natural, con el cuerpo, con todo respeto y cariño. Yo lo tengo que decir porque es el consejo bíblico. La oración nada tiene que ver con la posición del cuerpo. Parado, acostado, arrodillado, como sea. Lo que el ser humano tiene que humillar ante Dios e inclinar es su corazón, no las rodillas. Que si usted se quiere arrodillar lo puede hacer con toda libertad. Pastor, usted se arrodilla en mi cama y en el suelo no, pongo almohadas. Pero es que usted tiene que pelarse las rodillas. No, ya el Señor se las peló cuando llevó a cruz hace rato por mí. Dios no va a mirar mis rodillas en maíz, en vidrio o en el suelo frío de la madrugada. Dios va a mirar en mi corazón. Si quiere
El Señor Jesucristo oraba parado, oraba sentado, predicaba sentado. En el Antiguo Testamento se oraba acostado, boca arriba, se oraba postrado, boca abajo. No, hay tantas maneras físicas o de poner el cuerpo, pero lo importante es el corazón. Dice la Escritura que Dios mira lo de afuera, perdón, el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. La oración no es emocional, la oración no es del alma, a la oración no hay que meterle sentimientos, la oración es espiritual. Y si es un ejercicio espiritual, la prioridad de la oración es lo espiritual. ¿Por qué la oración se le vuelve a uno un martirio, una carga, un desespero? Porque la volvimos emocional y la volvimos física. Y en lo emocional, ¿sabe qué tenemos en lo emocional? O en el alma. Mateo 11, 28 al 30. Cargas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras. En el alma no hay no cansancio, agotamiento, estrés, afán, ansiedad por lo natural. Y en el cuerpo, hermano, por eso yo me acuerdo que cuando yo ponía el reloj a las 3 de la mañana y yo sonaba el reloj y yo lo odiaba en ese momento y me levantaba y me arrodillaba ahí en la cama y me quedaba dormido. Y me levantaba y yo empecé, pero cansado, me acostaba bien tarde y que a las 3 yo me quedaba dormido. Y a las 6 yo otra vez, uy, ¿dónde estoy? Quedaba dormido ahí. Yo sé que a nadie le pasó eso aquí, solo a mí. Y la misma oración, la misma, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido por mi abuela, que tú la ayudes. Yo te pido que cada día me dé más en el trabajo. Y yo, la misma, ¿no? Entonces yo dije un día, voy a grabar mi oración en un cassette y se la pongo a Dios y ya me libro yo de esa actividad tan pesada. Oye, la oración es un ejercicio continuo, tú puedes orar. Bueno, eso ya lo vimos el miércoles pasado. Pero cuando tenga el material, ustedes le va a aclarar. Entonces, vamos a mirar otro texto. Filipenses 4, 6 al 8. Y se va a dar cuenta que la oración está ligada a una mente renovada, una mente entendida en Cristo. Filipenses 4, 6 al 8. Voy a leer algo y después leemos este texto. Orar en el Espíritu es orar bajo la guía y la voluntad de Dios sobre mi vida. Es dejarme llevar del señorío de Cristo por medio de su Espíritu. Orar en el Espíritu es orar buscando primero el reino y lo espiritual para cubrir lo emocional y lo físico. Eso lo va a tener en el material que le vamos a entregar la semana pasada, la semana que viene. Orar con entendimiento es orar con una mente renovada, una mente transformada, una mente nueva, una mente de hijo, una mente de heredero y de coheredero, una mente de príncipe, una mente de una persona entendida que disfruta las bendiciones de Dios, una mente de rey, gobernada por el señorío de Cristo y por la palabra de Dios que se le ha revelado en su vida. Orar con entendimiento es orar con sabiduría, es orar con inteligencia, es orar de acuerdo a la posición que tengo en Cristo, es orar de acuerdo a mi identidad en Cristo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Hay dos mentalidades, la de hijos y la de esclavos. El hermano mayor del hijo pródigo, ¿qué mentalidad tenía? ¿De hijo o de esclavo? De esclavo. ¿Le entregaron la herencia y las bendiciones? Sí. Pero como tenía una mente de esclavo cerrada, no disfrutó las bendiciones de Dios. Pero el hijo pródigo tenía mentalidad de hijo a pesar de sus errores. Reconoció su falta, se arrepintió, regresó a casa del padre y disfrutó de toda la herencia. Doble. Pues cuando Dios restaura es el doble. Orar de acuerdo a mi identidad. No somos esclavos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y herederos. ¿Cuántos somos mendigos?
Y eso no es humildad, ni perseverancia, ni clamor, ni gemido. Usted tiene que empezar a revisar su oración, y yo también. ¿Qué método, qué modelo de oración hemos adoptado? La del mendigo. El mendigo pide básicamente tres cosas. El mendigo dice, deme en plata. Quiero plata. No hay plata, se le dice al mendigo. Entonces el mendigo la cambia y dice, entonces deme comida. Yo tengo hambre, deme comida. No hay comida. Entonces dice, entonces regálame una camisa vieja. Un pantalón viejo, por ahí no tiene una zapatilla. No hay. El mendigo básicamente pide plata, comida y ropa. ¿Qué está pidiendo usted en la oración? La oración tiene unos propósitos claros y genuinos. Y lo que menos se pide en la oración es este tipo de cosas. ¿No ha leído Mateo 6:24 que el Señor dice, porque se afanan por comida, porque se afanan por vestido, porque se afanan por dinero? Si esto es lo que los gentiles buscan estas cosas. Ustedes tienen que buscar primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. Y lo demás viene, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que pedir? ¿El reino o ropa vieja? El reino. ¿Y el reino que te trae pues la ropa? ¿Y el reino que trae pues el trabajo o la provisión? Yo lo quiero llevar a algo bien poderoso. Vamos a leer Filipenses 4:6-8. Apasionante este tema, como todos los de las escrituras. Filipenses 4:6-8. Por nada estéis, ¿qué? Mire, eso es lo que nos está matando. La enfermedad del siglo XXI se llama estrés. Estrés. Y con el estrés han venido otro tipo de enfermedades. Se llaman enfermedades psicosomáticas. Psico de psiquis, de mente. Y soma de cuerpo. La gran mayoría de enfermedades que al ser humano se le manifiestan, o que a usted y a mí se nos manifiestan, es por el bendito estrés. ¿Cuánta gente no ha matado el estrés? ¿Cuántas nuevas clínicas de reposo no han tenido que abrir? ¿Cuánta gente no tiene que ir donde el médico le hace los exámenes? No, usted, yo no le veo nada, ni es el estrés. La escritura lo llama afán. La escritura lo llama ansiedad. Y en este siglo se le llama el estrés. Es la acumulación de pensamientos, deseos, ansiedad, angustia y desespero por querer resolver las cosas inmediatamente. Cuando hemos tomado en la vida malas decisiones, hemos cometido errores, hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos administrado mal, hemos hecho malos negocios, hemos tomado malas decisiones y queremos que este tipo de problemas se nos resuelva con una varita mágica. ¡Ping! Usted lleva en una mala hermano, yo ayer casi lloro. Uno por Cristo, por la causa, estuve predicando por ahí en una iglesia, vengo yo feliz y me tragué un hueco que... Dos huecos que uno se traga y eso hasta acá, hasta la cabeza le suben. Yo... Ni a mi esposa le había dicho, ahí ya me aventé. Pero un hueco me tragué ayer. La otra vez también veníamos con el pastor Arujo, un hueco que la llanta atrás de la moto me la despedazó. Es que usted está así como si yo creo que yo no lo veo. ¡Bum! Yo digo, vamos a mirarlo lo natural. ¿Por qué Cali tiene tanto hueco? ¿Por qué Cali y Colombia económicamente hay un bajón? Por las malas administraciones, ¿qué? Pasadas. El de atrás, bueno, ¿y qué? ¿Usted está hablando de la oración o de política? De las dos. Tú y yo hoy, por las malas administraciones pasadas, ¿qué tenemos? Huecos. Tenemos huecos. ¿Por qué? Por las malas administraciones, ¿qué? Yo ayer renegué ese hueco. Yo me hubiera caído ahí, traigan los guardas y páguenme
pero como no me pasó nada, yo venía pensando en eso y algo yo quiero reconocer. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también ¿qué? Entonces uno quiere que un error que uno ha cometido en tantos años ya con una varita mágica, no, hay que hacerle frente a la situación. Y eso es lo que a uno lo estresa y lo desespera. A todos, sino que los problemas o los procesos de uno son diferentes al del otro. Y cada uno de nosotros está viviendo un proceso silencioso que no lo sabe ni la mamá, ni el esposo, ni la esposa, ni el pastor, nadie. Cada uno en su proceso silencioso, siga allí que va bien. ¿Y qué hago? Quieto en el Señor. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde más se va a ir? Si Cristo no le resuelve, la única, San Isidro. Si Cristo no le resuelve, San Isidro. Ahí cerca hasta se puede congregar en San Isidro. Con camisa de fuerza. Filipenses 4:6. Perdón, por las malas administraciones pasadas, por eso tenemos que caer en los huecos. Ahora sí leámoslo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay una diferencia grande entre lo que es pedir en oración a lo que es presentar delante de Dios mis peticiones. En oración, ruego, súplica y acción de gracias. Pedir. Número 1 se vuelve un rezo. Y número 2 es incredulidad. Pero es que Mateo 7:7 dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y el Señor dijo, pidan lo que quieran y les será dado. ¿Ah? No lo interpretemos bien y verá que la gente vive levantada contra Dios. ¿Y por qué? Porque está pidiendo cosas que no va a recibir. Así de sencillo. Así de sencillo. El apóstol Pablo le dijo, Señor, quítame esto, y el Señor no se lo quitó. El apóstol Pablo tiene una enfermedad en los ojos. Le salían lagañas. Señor, quítame esto. 3 veces oró y el Señor dijo, no, te va a morir lagañoso. ¿Y qué? ¿Qué querés? Y se murió enfermo. Él dijo, ¿quién no enferma? Yo también enfermo. Porque la gente cree que los ministros líderes nunca les da gripa. Porque nos maquillamos bien y nos paramos bien lindos allá y nunca enfermamos. Y la gente cree que detrás de esa corbata que se pone o esta camisa no hay un ser humano igualito a todos, con el mismo espíritu. Dentro de la línea que vamos a seguir en la oración, primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en el Señor, que Él nos oye cuando usted lloramos conforme a su voluntad. Entonces, si a mí me dicen, pida lo que quiera, pero no me llevan a hacer la voluntad, de buscar la voluntad de Dios, me dijeron media verdad, que eso se lo voy a explicar. Pida lo que quiera y cogemos la oración como dice Santiago 4:2 y 3 y la retorcemos. Santiago 4:2 y 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Uno no hay no pedir cosas materiales y naturales, hermano, eso llega y entonces no pido. Precisamente ese estudio es para que aprendamos a orar. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 3 que había un tipo allí. Esta es la figura de la transición, de un cambio que operó en la vida de este hombre. Estaba fuera del templo pidiendo limosna. Vea, deme limosna. Era un cojo. ¿Y sabe qué le dijo Pedro y Juan? No tenemos plata ni oro. Lo que tenemos te doy, te damos. Tenemos a Cristo resucitado. Párese de esa condición. Deja cojera y deja condición de mendigo. Párese. Y lo metieron al templo. Y cuando ya estuvo metido en el templo, o sea, ya metido en Cristo. ¿Usted cree que pedía? Dice que saltaba, alababa, glorificaba y le daba gracias a Dios. Eso es lo que vamos a hacer en la oración. Que Dios nos quite la cojera mental, la cojera espiritual,
la mendicidad, que no hay no cada día cargarnos más y entrar a Cristo y darnos cuenta que el primer propósito de la oración es darle gracias a Dios por todas las cosas. Pura gratitud, pura gratitud, pura gratitud. Más que andar uno bravo con Dios por un pedazo de panela. Más que uno bravo con Dios por un pedazo de papel o un pedazo de trapo. Bravo uno con Dios, enojado, peleando con Dios por los procesos que uno tiene que vivir. Uno orando, Señor, quítame este problema, sabiendo que ese problema es el que te va a llevar a la gloria. Ese problema es la plataforma de lanzamiento para que tu vida o tu familia vaya a otro nivel. Y uno orando, Señor, quítame. ¿Qué tal José orando y diciendo, José, Señor, quítame este delantal de esclavo? No, hombres entendidos y siguieron la ruta. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? Esa debe ser tu convicción. Si tú amas a Dios, todo lo malo que te pase, Dios lo termina en un bien. La oración es más que pedir, es disfrutar. Pero sigamos leyendo el texto. Y la paz de Dios. Mire, cuando usted y yo presentamos las peticiones, la paz de Dios. Luego no es lo mismo, no. Pero se lo explico. Pedir. Por ejemplo, yo le estoy pidiendo a Dios una casa. Entonces yo hoy en la mañana me levanté a las 5 de la mañana. Señor, yo te pido mi casa. Y ahora en la noche me voy a acostar. Señor, no te olvides, te estoy pidiendo mi casa. Y mañana me levanto a las 6 de la mañana, mi casa. Y en la tarde, mi casa. Y se me volvió un rezo. ¿Sabe qué es presentar las peticiones delante de Dios? Papá, tú sabes que yo necesito una casa o yo deseo una casa. Gracias porque viene en camino. Y el día de mañana nos va a levantar mi casa. Gracias Dios porque las cosas que determinaste para mi vida vienen en camino. El que está orando lo mismo todos los días es porque no cree. Es porque no cree. Y no diga que es perseverancia o que es incredulidad. Lea el texto claramente, dice, vuestras peticiones delante de Dios en oración. Después de la oración usted ruega ahí, o sea, rogar, usted ya sabe que es insistir, sí, en el momento. Pero si es que han ruego, va a rogar todos los días. ¿Con acción de qué? Usted sabe que es acción de gracias, es la convicción de que ya las cosas que Dios determinó para uno las ha recibido. Si se queda en el ruego, uno se va a cargar y se va a amargar contra Dios. Del ruego, de decirle usted a Dios en un tiempo de oración, alguna necesidad o alguna petición, del ruego viene la acción de gracias. ¿Qué es la acción de gracias? Es la convicción que lo que le pedí allí, le rogué ahí, es como si ya me lo hubiera dado, como si ya lo tuviera, como si ya lo hubiera recibido. Pero vuelve uno y le da vueltas a lo mismo. Dios no es sordo, ni es olvidadizo. Bueno, Dios sí es olvidadizo en una sola cosa. Tiene mala memoria Dios en una sola cosa y se le olvidó. Dice Dios en Miqueas 7, 18 al 20, nunca más me acordaré de tus pecados. Ya se le olvidó. Nunca más. Ya nunca. Y Hebreos 10, 17, nunca más me acordaré de sus pecados. Uno es el que mantiene con ellos aquí. 7, y la paz de Dios, ahí mismo viene paz, shalom, reposo, que sobrepasa todo entendimiento, empieza a tocar la mente. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensa. O sea que la oración va relacionada con una mente ¿qué? Renovada. Lo leímos en 1 Corintios 14, 15, oraré en el Espíritu, pero oraré también con una mente ¿qué? Renovada, entendida de Dios, de los tiempos de Dios y del obrar de Dios. Entonces, para hablar de la oración, tendríamos que aclarar varios términos y varios temas. Yo he metido a hacer este estudio y yo digo,
Para hablar de la oración, tenemos que hablar de renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Si yo no me renuevo, yo no voy a aprender a orar conforme a las Escrituras. Entonces, cuando yo renuevo mi entendimiento, cuando mi mente se renueva, ¿qué es renovarse el entendimiento? Es vaciarnos y renunciar de todos los programas mentales del pasado, sean familiares, sean que me dijeron, sean espirituales, sean religiosos, conceptos antiguos, arcaicos. Renovarme es vaciarme de todo lo malo y dañino que hay en mi mente y empezar a llenarme de cosas buenas. ¿Cuáles? Lo verdadero, Filipenses 4:8. Lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Llenarme de Cristo, llenarme de la palabra. De cuando me renuevo, una mente renovada, lo primero que el Señor dijo, vamos a leerlo porque lo tengo que explicar así. Lucas capítulo 5, verso... Vamos a Mateo 4:17. Hoy lo voy a explicar para darle la honra al Señor y a usted, que ha sido un valiente y una valiente. Hoy miércoles, hermano. Perezosos que son estos miércoles que paren festivos estas 2 semanas. Para estar en la casa viendo las luces. Usted es muy valiente. Venirse a una iglesia a congregarse, hermano, a que le regañen. Mateo 4:17. Pero lo voy a explicar hoy y que Dios me ayude ya el otro miércoles a entrar ya en sí con el tema. Pero lo que le voy a explicar hoy es algo bien valioso. Mateo 4:17. Entonces ya sabemos que la oración va relacionada en el espíritu y a la mente renovada. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación de Jesús a un grupo de líderes espirituales, guías o religiosos o fariseos o escribas fue, cambien la mentalidad. La palabra arrepentimiento viene de griego metanoia, cambien su mentalidad. Cambien esa mentalidad religiosa, judaica, fariseaica, esa mentalidad de obra, de ritualismo, de sacrificio, de humanismo. Cambien esa mentalidad por una mente de reino, una mente controlada por Cristo, una mente equilibrada, una mente entendida y una mente madura. ¿De por qué habla de la mente? Porque si no hablamos de la renovación de la mente, usted no va a entender el evangelio. Usted no va a entender la oración. Usted no va a conocer a Cristo. Usted no va a entender la obra del Espíritu. Usted no va a entender la salvación, la justificación, la propiciación y todo lo que se desprende de la doctrina de Cristo, si no se renueva uno. El Señor le dijo a los judíos y los fariseos, renueven en su mente, su entendimiento, su conocimiento, cámbienlo, porque Dios ya no está en una cajita, ni está en un templo, ni Dios tampoco se quedó en los cielos. Renuévense porque Dios se vino del cielo con todas las bendiciones y con todos los regalos, y Dios está metido en un carpintero que nació en una olla llamada Belén y en un pesebre. Ahí está metido Dios. Y en un carpintero Dios está dentro de ese carpintero. Y se está criando en la parte natural en Nazaret, Jesús de Nazaret. Y va a morir en una cruz, afuera de Jerusalén, en el Gólgota. ¿Usted sabe por qué los judíos hasta el día de hoy no entendieron a Cristo y el Evangelio? Porque no se renovaron. No se renovaron. Pues si uno no se renueva, ministro que hoy en día no se renueve, vamos a lo natural. Si hace 30 años una persona se graduó de medicina y nunca más estudió medicina y hoy va a ir a una clínica o a un hospital a decir, mire, soy médico titulado por la Universidad del Valle hace 30 años. ¿Lo recibirán si no se ha actualizado? Oye, todo y la revelación de las Escrituras, la revelación del Evangelio es progresiva, de gloria en gloria, como la luz de la aurora que va en aumento. Dios se ha ido, la gloria postrera mayor que la primera. Dios se ha ido revelando en cada tiempo una manera más gloriosa.
Si yo como ministro no me renuevo, nos quedamos atrás. Si usted no se renueva, se queda atrás. Y el que no se renueve no va a entender el evangelio a plenitud, con su furor y con toda su gloria. Una persona que no está renovada, uno le dice que está bendecido en Cristo, se enoja. Pero aquí que bendecido, yo lo conozco. Yo sé dónde vive. Bueno, pero el que está renovado, bendito Dios, que lo que necesitamos son ministros renovados, cristianos renovados, no más religiosos. Y el Señor les cae y les dice, renuévense. Ahora sí vamos a Lucas 5:36 al 39. Pero yo sé hacia dónde vamos. Voy a decir algo bien poderoso. De la oración. Estamos hablando de la oración, sino que si no vamos al fundamento. Lucas 5:36 al 39. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿Cuántos vestidos habla ahí la escritura? 2. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, y qué hermano, sino que el remiendo sacado de él no armoniza. ¿Con qué? Con el viejo. No hay armonía. No hay armonía entre un vestido nuevo y un vestido viejo. No la hay. Pero usted que está hablando oración, mente, ahora está hablando de vestidos. El vestido viejo en las escrituras significa el antiguo pacto. Hay algo que tiene que saber todo católico, cristiano, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, respetando sus creencias. Es que la Biblia está dividida en 2 testamentos. Todo aquel que desea buscar a Dios, tener una relación con Dios, acercarse a Dios, querer conocer la vida del Espíritu o lo espiritual, debe saber que la Biblia tiene ¿cuántos testamentos? 2. ¿El antiguo qué? Testamento, ese es el vestido viejo. ¿Y el nuevo qué? Testamento. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Armonizan? ¿Sí o que no? No la van. Toda persona, y más los cristianos, que tenemos Biblia, y que vamos a comer ladrillo a la iglesia, tenemos que saber que hay un antiguo pacto y un nuevo ¿qué? Pero usted está hablando de oración y ahora esos pactos ¿qué? Pues quiero decirle que en el antiguo pacto, ¿a quién le dieron el antiguo pacto? A Moisés. ¿En dónde? En el monte de Horeb. ¿Cuántos mandamientos? 10. ¿Para quién era? Para el pueblo de Israel. A ti no te han dado 10 mandamientos, ni a mí tampoco. A ellos, aparte de los 10 mandamientos, le metieron 613 leyes más. Los judíos, que les gustaba la obra y la religión. En el nuevo pacto fue en otra montaña. Ese fue en Horeb o Sinaí. Este fue en Sión, Jerusalén, donde murió Cristo. Después hablamos de eso. Mateo 26:28 dice, este es el nuevo pacto ¿en qué? En mi sangre. El nuevo pacto es en Cristo. ¿Para quién fue el nuevo pacto? Para la iglesia, para todo aquel que iba a recibir a Cristo en su vida. ¿Cuántos mandamientos nos dieron Romanos 13:10? ¿Cuántos mandamientos? 1. El que ama a Dios, el que se ama a sí mismo y ama a su prójimo, ha cumplido toda la ley. Uno solo. Los 10 mandamientos fueron metidos en uno, el amor. Gálatas 5:14. Así que todo el cumplimiento de la ley está en el amor. O sea que nos pusieron uno. Esto me da por pensar que Dios siempre la pone fácil. Y que el ser humano se ha enredado y embolatado y le pone arandelas al asunto. Antiguo pacto y nuevo pacto. Antiguo testamento y nuevo ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso con oración? Mucho. Porque usted tiene que hoy entender, y yo, cómo estamos orando. ¿Cómo se oraba en el antiguo pacto? ¿Cómo se oraba en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la oración que se hacía?
¿Por qué oraban los hombres y las mujeres de Dios? ¿Cómo oró el pueblo de Dios en el antiguo pacto? Y usted tiene que mirar que hay un nuevo pacto. ¿Cómo se ora en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento? Y eso es poderoso, porque eso es orar con entendimiento. En el antiguo pacto, Jacob peleó la bendición hasta las 6 de la mañana toda la noche. Jacob, dame mi bendición, y el Señor, no te la doy. Y Jacob, que me la das, no te la doy. Y hasta las 6 los dos peleando. Y ya cuando estaba amaneciendo, Dios le dio la bendición, lo cambió. Yo no vi que salió con carro y casa, y no. La bendición fue transformarlo. Salió cojo, pero transformado. Tendríamos que enlazar otro tema que se llama la palabra de la cruz. Ya lo terminamos, lo estudiamos los miércoles. El deseo es el próximo año tener paqueticos de todos estos temas y sembrárselo a la gente para que lo estudie. Hace 2010 años hubo un sacrificio en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, unas cosas murieron, fueron anuladas, fueron canceladas, fueron derrotadas, pero otras cosas fueron transformadas, renovadas, cambiadas. Hace 2010 años, la oración cambió. La oración cambió, es diferente. Hay modelos bíblicos, hay transiciones o cambios. La mujer samaritana oraba con un cántaro y eso representaba la ley. Ir a sacar agua y saque agua y saque y haga, y a esa pobre mujer pobrecita. Y no le había resuelto un problema. Pero llegó Cristo, el Mesías y el Salvador, le dijo, mujer, viene un cambio. El sacrificio en la cruz va a producir cambios poderosos. Ya no vas a necesitar que venir aquí a sacar agua y saca y no. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿qué? Corre. Ay, entonces yo empiezo a mirar y enlazar este tipo de temas. Jacob peleó por la bendición. Cristo hace 2010 años peleó por tu bendición. ¿Cuántos estamos en Cristo? Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en Cristo espiritual. ¿Tú tienes que pelear ahora por la bendición? ¿O tienes que creer que Cristo la peleó por ti y te la entregó? Y tienes que disfrutarla. Entonces le explico de una manera más clara. En el antiguo pacto se pedía la bendición. Jabes, ¿cómo oró Jabes? Bendíceme, bendíceme. En el antiguo pacto se pedía la bendición. Pero Cristo muere en la cruz y resucita y establece un nuevo pacto. Cuando tú recibes a Cristo, Romanos 8:32 dice que el que recibe a Cristo lo recibe a Él con todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Y entonces la bendición ya está en ti. ¿Cuántos tienen a Cristo? Hechos 3:26 dice que Dios envió a Cristo a que nos bendijese. Primera de Pedro 3:9 y 10 dice, llamados a heredar bendición. Segunda de Pedro 1:3 y 4, todo lo que pertenece a la vida de la piedad nos ha sido dada. Sino que la bendición no la camuflaron de lo material. La bendición es Cristo en tu vida y con Él todo lo suficiente para una vida digna. Que tenemos que corregir, trabajar y esforzarnos. Obvio. Obvio. Entonces, para hablarle de la oración, yo tengo que hablarle del antiguo pacto y del nuevo pacto. Porque nos vamos a encontrar que ya no podemos orar así. Oraré en el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? ¿Con una mente qué? Renovada. ¿Qué es orar con una mente renovada? Es orar conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios. Cuando yo tengo mi mente renovada, yo sé quién está en mí, qué me dio, cuál es la herencia. Y voy a aprender a orar. Y la oración se me volverá un deleite. La oración se me volverá un privilegio y una honra. Porque lo voy a utilizar no como un mecanismo de mendicidad, de esclavitud o de ceguera, no como un mecanismo de gratitud, de amor, de obediencia, de adoración al Señor.
Entonces en este material que le vamos a dar, encontramos las cosas básicas que tú y yo pedimos en oración, pero que ya Dios nos la entregó. Aquí está. Lo que usted y yo le pedimos a Dios. Úngeme. ¿Cuántos tienen a Cristo? Tú estás ungido. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? ¿Será que es necesario llamarlo mañana? A las 6 de la mañana tempranito, Espíritu Santo, buenos días, ven a mi vida. Entonces tengo que explicarle que en el antiguo pacto se oraba de una manera y en el nuevo de otra. Sigamos leyendo Lucas 5, 37. Lucas 5, 37. Para poder entender bien la oración. Y nadie echa vino nuevo en odres. ¿Qué es el vino nuevo? ¿El nuevo qué? ¿Y usted por qué habla de eso? Si yo quiero que usted me diga otra cosa, yo no te puedo decir otra cosa sino la realidad de las Escrituras. Perdóneme ser un poco fuerte pero sincero, tenemos una cultura cristiana muy ignorante. Los cristianos somos muy ignorantes al mismo libro que cargamos 100 años. ¿Cuánto llevas con esa Biblia? 20 años. ¿Y qué sabes? Ni papa. Pero ahí voy para adelante. Mal, pero no es su culpa. Llevado, pero menos mal allá bombardearon a tantos años con este libro y no saber uno nada. Oh. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es el nuevo pacto en Cristo. El odre viejo es el antiguo pacto en Moisés para el pueblo de Israel. De otra manera el vino nuevo romperá ¿qué? Los odres. Y se derramará y los odres se perderá. ¿Usted cree por qué no le he pasado este material? Algo Dios está haciendo amagando. Y el otro miércoles yo no sé. Amagando. ¿Es que usted amaga? Claro, el Señor también amagó. ¿Cuándo? Cuando vio los dos caminantes a Maús. Muchachos, nos vemos. Él hizo que se iba, pero mentira que él estaba con ellos. Yo miro y digo, ¿no se puede echar vino nuevo en odres? El nuevo pacto la va con el antiguo. No son enemigos, no. Son tiempos diferentes. En los cuales Dios se reveló de una manera especial. Mire, Dios se reveló en el antiguo pacto de una manera y en el nuevo pacto de otra manera. Usted sabe que los miércoles es estudio bíblico. Usted tiene que conocer estas verdades. No diga que me va a ir bien. No, usted ya lo sabe. Dígame que ore más. No, usted ya lo sabe. ¿Para qué? Dígame que haga más. Quiero hacer más. No, si quiere haga. Vaya, gane a Cali. Mañana salga por toda la autopista y gane miles de almas que están allá. 38. Mas el vino nuevo en odres nuevo se ha de ¿qué? Echar. ¿Cuál es el odre en los judíos, los fariseos y los escribas? La mentalidad o la mente. La mejor aliada a la vida del espíritu equilibrada es una mente renovada. El odre nuevo. Entonces el nuevo pacto que es en Cristo se derrama sobre odres ¿qué? Sobre mentes ¿qué? Renovadas. Solo el que se renueva en Cristo su mente puede recibir el nuevo pacto. Y solo el que se renueva en Cristo puede entender la oración en el nuevo pacto. No espere que yo voy a hablar un estudio de oración como en el antiguo pacto. Yo ya dejé de orar como se oraba en el antiguo pacto. Fue un tiempo, fue necesario. Por eso la gente hace comentarios, bendito Dios. Ya no oran, ya no claman, ya no se tiran al piso, ya no lloran. ¿Para qué? ¿Para qué yo te voy a decir clama, 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 clama por tu bendición? Clama, clama. Si Cristo murió en la cruz y resucitó y te entregó la bendición y la bendición está en ti. Pastor, ¿por qué hace eso? Porque así es. Así es, así es. Uno ve que a la gente la llevan a estado, clame más por la bendición. ¿Cuántos tenemos a Cristo? En el nuevo pacto se disfruta, uno se deleita. Por eso le digo que la oración se te va a volver un deleite, porque ya vas a tirarte allá por un par de zapatos. Señor, mis zapatos, Señor. Hombre,
No espere que yo vaya a compartir este tema de oración como en el antiguo pacto. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Las escrituras. Vamos a mirar a dónde terminó el antiguo pacto y dónde empezó el nuevo pacto. Usted va a mirar la iglesia primitiva orando. Usted va a mirar la iglesia del primer siglo orando. Usted va a mirar los apóstoles orando. Los hermanos orando. No, poderoso. Eso no se ve por ahí una bolsa de mercado. Ni una libra de lentejas que esté clamando. Por eso le digo, la oración. Tenemos que tomar todas las escrituras de Génesis y Apocalipsis, pero saberlas interpretar. Si usted va a orar y yo voy a orar conforme al antiguo pacto, claro, hermano. Primero, en el antiguo pacto, ¿sabe cómo se ora? Dios, Señor, hey, Señor, acá estoy, son las 3 de la mañana, aquí estoy. Así se ora en el antiguo pacto, se clama y se llama, Dios ya no me oye, Dios no está conmigo. Yo clamando por ese rancho viejo y no me llega. Años, porque a mí me dijo que clamara. ¿Usted sabe cómo orar en el nuevo pacto? Señor, gracias porque estás en mi vida. Señor, gracias porque siempre oye mis oraciones. Señor, gracias porque tú y yo somos uno. ¿Cuántos tienen al Señor aquí? Entonces, ¿para qué lo vas a llamar? ¿Usted sí entiende o no entiende? ¿Para qué lo va a llamar? ¿Sabe cómo se oraba en el antiguo pacto? Bendíceme, lléname, tócame, úngeme, dámeme. ¿Usted sabe cómo era en el nuevo pacto? Señor, gracias porque me has ungido, porque me has llenado, porque me has salvado, porque me has consolado. No entiendo eso si no me renuevo. El vino nuevo se echa en odres. En el antiguo pacto se oraba a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana y se cogía al diablo y se le daba duro hasta las 7. ¡Oh! En el nuevo pacto, y se oraba en la noche. En el nuevo pacto se ora las 24 horas del día. ¿Y cómo lo hace? No vino el otro miércoles que se enseñó, pero es de lo más de sencillo. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin parar. Dando 5:18, siempre gracias a Dios por todo. Por todo. En el mío, gracias por este día, papá, pero no con la boca te reprendo. No, usted en su espíritu. Juan 4:24, Dios busca adoradores y oradores en espíritu y en qué. Haciendo tu almuerzo, gracias, Rey, porque esto es para atenderte a ti y a mi esposo. En fin, trabajando, gracias. Tantas bendiciones, la familia, la salud. No. O sea que en el nuevo pacto se ora más. Orando en todo tiempo, Efesios 6:18. Con toda oración en el Espíritu, en todo tiempo. Pero en la ley era a las 3 de la mañana. Usted ora a las 3 de la mañana, pastor. Yo no, yo estoy durmiendo, pero mi espíritu estará conectado con él. Y si me necesita a las 3 me levanto. Pero yo en ley coger el reloj a las 3 a clamar a quién. No. En el antiguo pacto se oraba y se decía, ¡fuera! ¡Fuera! En el nuevo pacto, soy más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy de triunfo en triunfo. Cristo lo puso todo debajo de mis pies. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Yo acabé de ver el diablo ahora porque nos ha renovado. Porque el que renueva no ve sino a Cristo. Y el enemigo, cuando viene a hacer el mandado y a traer las bendiciones. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, mi pueblo fue destruido por el diablo. ¿Por qué? Porque le faltó ¿qué? ¿Qué es lo que nos destruye? ¿El diablo o el entendimiento? Hermano, si usted supiera al diablo tan lindo, ¿usted lo adora? No. Bíblicamente le demuestro que es el que trae las bendiciones. Va a preguntarle a Job. Pregúntele a Job, el diablo no ha dañado a nadie, a ningún hijo de Dios lo ha dañado, ni a ninguna hija de Dios para que le quite el miedo.
¿A dónde? Usted mira los ejemplos en la Biblia. Pero entonces hay que entender antiguo pacto y nuevo ¿qué? Pacto. Ah, el Señor en el antiguo pacto, claro que echen fuera pero ya cuando murió y resucitó, ojo, estudie el sacrificio de Cristo. Por eso le decía que había que enlazar básicamente 3 temas más. Antiguo pacto, nuevo a 4. Renovar el entendimiento. Antiguo pacto, nuevo pacto. La palabra de la cruz. Y otro tema que dejamos a medias, pero que no lo hemos terminado, que se llama toda la verdad. Hay que hablar toda la verdad de la oración. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque si yo le hablo de la oración de Génesis hasta Mateo, Lucas, igual lo dejo a medias. Juan 13:16 dice el Señor, les conviene que yo me vaya. Muchachos, no les he dicho todas las cosas. Pero cuando yo muera y resucite, vendrá el Espíritu de verdad y los guiará a ¿toda qué? La verdad. Hasta allí el mismo Señor dijo, hasta aquí no le he dicho toda la verdad. Por eso en este estudio usted se va a encontrar con el Padre Nuestro que ya está mandado a recoger. Vamos cerrando Hebreos 8:6 y 8:13. Esto te va a dar más claridad. El Padre Nuestro hace 2010 años el Señor lo mandó a recoger. Así que si es tu modelo de oración, desmovilízate, que hay algo más poderoso y glorioso. No entendí en mi modelo. No, tranquilo, que eso está. Si algo uno puede hablar es lo que ha recibido de parte de Dios y la tiene clara. Por eso la oración se volvió, hermano, un martirio por esa pedidera y esa clamadera. Por lo mismo, eso es una lista de espíritus que ni existen. Hermano, 2 cosas. Vamos a darle las 7 vueltas a ese carro. No, al que le tiene que dar las 7 vueltas es a mí para que me caiga ese velo, esa mentalidad religiosa. Vamos a clamar para que descienda ¿qué? Lo que tiene que descender es el velo, la ceguera que nos está matando. Entonces a veces son cosas externas para querer resolver lo interno. Dios trabaja de adentro hacia afuera. El sistema trabaja de afuera hacia adentro. Hagan, más. Multiplique, es que usted no ora. Hermano, es que usted no. Por eso hay tanta gente cansadita. Hebreos 8:6. ¿Qué dice el título de Hebreos 8? El mediador de un nuevo ¿qué? Pacto, Cristo. Y ojo que no le saqué 2 Corintios 3 del 1 al 18, que ese es bien poderoso. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor ¿qué? ¿Qué es mejor, el nuevo pacto o el antiguo? ¿Ah? Pero yo no lo leí, pero anótelo. Lo tenía en Lucas 5:39. ¿Sabe qué dijeron los religiosos? Es mejor el viejo. No nos gusta lo nuevo. Nos gusta la obra, nos gusta que el martirio, nos gusta el sacrificio. Bueno, ¿quién está hablando aquí? El Señor. Y dice que su ministerio es mejor. Dice, ¿cuánto es mediador de un mejor qué? Pacto establecido sobre mejores qué? Promesas. ¿Se da cuenta que unas cosas fueron cambiadas en la cruz? La bendición en el antiguo pacto era ganada, peleada, batallada, guerrilla la bendición. Gánate la bendición. En el nuevo pacto es por fe. Señor, yo vengo con el mismo cuento hace años. Yo le voy a demostrar por las escrituras que lo que pedimos en oración lo tenemos. Seguro. Y la casita, ¿quién vive aquí debajo del puente? Nadie. Todos viven en una casa. Ah, pero en arriendo. Es como si fuera suya. ¿Y qué? Porque uno todo lo materializa. Se lo va a demostrar por las escrituras. Que el que tiene a Cristo lo tiene todo y que no le cabe nada más. Que lo que tiene que salir es Cristo. ¿A ti no te cabe nada más? ¿Qué más quiere que le echen? Hebreos 8:13. Y cerramos por hoy. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo ¿a qué? Al primero, hermano. Y lo que se da por viejo, dice ¿qué?
está próximo ¿a qué? De corazón le digo, en mi vida ya desapareció el antiguo pacto. Usted no lee la Biblia, yo leo de Génesis y Apocalipsis, sino que hay que saber interpretar el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. ¿Desde dónde es el antiguo pacto y el nuevo pacto? Después hablamos de este tema. El antiguo pacto empieza desde el monte de Sinaí o monte de Oreb hasta la cruz. Hasta ahí es el antiguo pacto y el Antiguo Testamento. Todo lo que pasó antes de la cruz pertenece al antiguo pacto. Cristo muere, las 7 palabras, consumado es. He acabado la obra. Pago la deuda total que tenía el ser humano. El que se acerca a Cristo ya no le debe nada a Dios. Muere el Señor y al tercer día resucita, y con su resurrección, vamos a leer lo que lo tenemos ahí cerquita, empezamos a disfrutar el nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, es un convenio entre dos personas que se ponen ahí las dos partes una serie de compromisos. ¿Cuál era el compromiso en el antiguo pacto? Haga, gane, pelea. ¿Cuál es el compromiso en el nuevo pacto? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el antiguo pacto eran obras, en el nuevo pacto es fe. En el antiguo pacto eran sacrificios, ritos. En el nuevo pacto es Cristo en vivo y en directo. Así que dice la Escritura que si hay un nuevo pacto, el primero ya pasó. Hebreos 9:15 y 17. Ya que estamos allí cerca. Así que por eso es mediador de ¿un nuevo qué? Mire, haga un alto. Estamos hablando de oración. Pero si yo le hablo de oración y no le explico el antiguo pacto, el nuevo pacto, porque de corazón le digo, la mayoría de nosotros oramos es conforme al antiguo pacto. Por eso ya no queremos ni orar. Ya. Porque estamos orando es conforme. ¿Cuántos saben que hubo un antiguo pacto y que ahora hay uno nuevo? ¿Qué lo saben? La oración fue transformada. ¿Y cómo me doy cuenta? En los libros que se escribieron después de que Cristo resucitó. Léalos y se da cuenta. Si usted va a leer allá, 15, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En el nuevo pacto ya la herencia es para siempre. Lo que Dios te da no te lo quita. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Está hablando del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Cuando Cristo muere, verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El nuevo pacto no estaba vigente mientras Cristo estaba caminando en la carne en esta tierra. El nuevo pacto entra en vigencia cuando Cristo muere y resucita. Le voy a hacer un examen. ¿El Padre Nuestro pertenece al antiguo pacto o al nuevo pacto? El dame, bendíceme, lléname, el pedir pertenece al antiguo pacto o al nuevo pacto. Y entonces, ¿cómo vamos a orar? Conforme al antiguo, ese modelo arcaico, viejo y obsoleto mandado a recoger, o conforme al nuevo para disfrutar de las riquezas en gloria. Tarea, lea Efesios, lea Colosenses, esta semanita. Ahora ve al man de Germán y después de un rato, ya que el alma deje de gozarse y tal, métale al espíritu Filipenses, Efesios. La oración es más. Yo le invito a que se ponga de pie y le demos gracias a Dios. Abro mi corazón para que en la intimidad, si usted necesita hablar conmigo, inquietudes, dudas, con toda libertad le atendemos. Yo poco mantengo en este barrio por un trabajo que hago afuera, pero saco lunes o martes en las tardes para compartir con la gente.
dudas, inquietudes de los domingos, de los miércoles, del lunes, con toda libertad. Yo soy buena gente. Me puede invitar a almorzar si quieres, a cuenta. Señor, te damos gracias por este tiempo, Rey. Gracias por esta escuela, Señor, de formación, por este tiempo de entrenamiento espiritual para nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es verdad, soberano Rey. El Salmos capítulo 100, versículo 4, estaba la figura desde el antiguo pacto y dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque para siempre es su misericordia. Y Efesios 5:20 dice: da gracias a Dios por todo. Y Primera Tesalonicenses 1:18, da gracias a Dios en todo. Y Colosenses 2:7 dice: dando siempre, abundando en acciones de gracias. Dile, Rey, gracias, tu palabra es verdad. Y tal vez como dice Juan capítulo 13, Señor, hay cosas que hoy no entendí o que ahora no entiendo, pero que las entenderé después, Señor, que tú me irás renovando y transformando. Hoy, Señor, recibimos el mensaje tuyo. Recordamos esa primera predicación cuando tú dijiste: arrepentíos, metanoia, cambien la mentalidad religiosa, fariseica, judía, esa ceguera, esa mentalidad llena de tinieblas y de ignorancia, por una mentalidad de hijo, de reyes, de príncipes, de herederos, de coherederos. Tenemos la mente de Cristo, Señor. Renunciamos a esa mentalidad antigua. Renunciamos a esos patrones y esos programas mentales antiguos. Y queremos que sea a través de tu Espíritu y de tu palabra que nos renueve, Señor. Que nuestra mente sea un odre nuevo, donde el vino nuevo, Señor, se pueda derramar. Que nuestra mente, Señor, sea nueva, para que sea cubierta del vestido nuevo, del nuevo pacto. Hoy entendemos, Señor, todos, hasta los niños, que en tu palabra hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Un antiguo pacto y un nuevo pacto. Una antigua forma de hacer las cosas y una nueva forma de hacer las cosas. Tu Espíritu es el magíster o es el maestro. Tu Espíritu es el que nos enseña todas las cosas, Dios. Tu Espíritu no nos va a dejar engañar ni desviar. Tu Espíritu no es un adorno, es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Tu palabra dice en 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Le pedimos que cada día nos den más entendimiento, Señor, acerca de la doctrina, el fundamento cristiano. Y ahora que hemos empezado a hablar del tema de la oración, que la palabra de la cruz, Señor, sea revelada a nosotros. Que los secretos de la cruz cada día puedan ser aclarados. Señor, que entendamos que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad de la oración. Y como dice Hebreos 8:6, Señor, el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas, sobre mejores, más gloriosas y más poderosas. Hoy te damos gracias por este tiempo. Y yo te invito a que le digas: Señor, enséñame a orar en el Espíritu. Dile: Señor, enséñame a orar con entendimiento. Dile: Señor, enséñame a orar con una mente renovada, con una mente nueva, con identidad. Dile: Señor, enséñame a orar como un heredero, una heredera, que yo pueda orar adorándote siempre, mi Rey, porque estoy disfrutando de las riquezas de Cristo, las riquezas del Evangelio, las riquezas de la vida, Señor. Enséñanos a orar la palabra. Señor, que se acabe en nosotros el rezo, la repetidera, el afán y la ansiedad por lo natural y lo emocional. Y que sea tu palabra la que oremos, conforme a tu palabra, Señor. Enséñanos a orar de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Que podamos orar de acuerdo a lo que tú determinaste para nuestras vidas, Señor. Acerca de lo que tú predestinaste para cada uno de nosotros, Dios. Y enséñanos a orar con fe, creyendo, Señor, a la palabra, creyendo que todo lo que tú dices en las Escrituras es verdad, y que si tú dices que estamos bendecidos, estamos bendecidos, que si tú dices que estamos completos, estamos completos, que si tú dices que estamos salvos, estamos salvos, que si tú dices que somos justos, somos justos, que si tú dices que somos libres de verdad, lo somos en Cristo Jesús, Señor. Hoy te damos gracias por este tema, por este año, por esta enseñanza que terminamos, Señor, hoy último miércoles del 2010, gracias
un año de gloria, un año de bendiciones, aunque en lo físico o en lo material o lo financiero hayamos pasado las pruebas más duras y difíciles. Gracias, porque en medio de todo esto hay enseñanza, hay equilibrio, y es el llamado a una buena administración, Señor, de los recursos, y es el llamado, Señor, a que el potencial salga de nosotros para ser productivos en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias, dile gracias, termina diciéndole gracias, Rey, y dale un fuerte aplauso a Cristo esta noche preciosa. Gracias, papá. Dale fuerte ese aplauso. Hacelo más fuerte al Rey. Tú vives, tú vives. Amén.